Hoy te presentamos una historia increíble de fe, poder y desafío. La historia de cómo un solo hombre, con la fe en el Dios verdadero, enfrentó a cientos de falsos profetas y demostró el poder del Señor. Si quieres saber cómo Elías venció a los profetas de Baal en una confrontación épica, quédate hasta el final. No olvides darle like y suscribirte para más relatos bíblicos llenos de inspiración. La historia de Elías comienza en una época oscura para el reino de Israel. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llevado a Israel al pecado, alejando al pueblo de Dios y promoviendo la adoración a Baal, un dios falso venerado por muchos pueblos cananeos. Jezabel, una princesa fenicia, era una devota de Baal y había introducido su culto en Israel, lo que provocó una grave crisis espiritual. El pueblo, dividido entre la adoración al Dios de sus padres y las seducciones de Baal, necesitaba una señal clara de cuál era el verdadero camino. Fue en este contexto de apostasía que surgió Elías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Elías era un hombre solitario, de carácter fuerte y de fe inquebrantable. Su misión era clara: hacer volver al pueblo a Dios y demostrar que Baal no tenía poder alguno. Elías apareció de repente ante el rey Acab con un mensaje que estremecería a todo el reino: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El anuncio de una sequía fue devastador, ya que la agricultura y la ganadería dependían del agua para sobrevivir. Pero lo más impactante fue que Elías no solo predijo la sequía, sino que la hizo responsable directamente del pecado de idolatría que el pueblo y su rey habían cometido. La sequía se prolongó durante 3 años, y la desesperación se apoderó de Israel. Durante ese tiempo, Elías fue protegido por Dios. Primero, se refugió en el arroyo de Kerit, donde los cuervos lo alimentaban con carne y pan. Cuando el arroyo se secó, Dios le ordenó ir a Serepte, donde una viuda y su hijo lo acogieron. En un milagro asombroso, la harina y el aceite de la viuda nunca se agotaron durante toda la sequía, gracias a la bendición de Dios. Este periodo de aislamiento y milagros reforzó la fe de Elías, preparándolo para la gran confrontación que estaba por venir. 3 años después, el Señor habló nuevamente a Elías, ordenándole que se presentara ante el rey Acab. Elías obedeció, pero antes de encontrarse con el rey, tuvo un encuentro con Abdías, un hombre temeroso de Dios que servía en la corte de Acab. Abdías había ocultado a 100 profetas del Señor en 2 cuevas, protegiéndolos de la furia de Jezabel, quien había jurado exterminar a todos los que seguían a Dios. Elías le dijo a Abdías que informara a Acab de su llegada. Aunque Abdías temía que Acab lo matara si no encontraba a Elías, finalmente accedió. Cuando Acab y Elías se encontraron, el rey lo acusó de ser el causante de todos los problemas de Israel, llamándolo el perturbador de Israel. Pero Elías, con valentía, le respondió que no era él quien había traído problemas a Israel, sino el propio Acab, al abandonar a Dios y seguir a Baal. Elías propuso un desafío: reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, que comen en la mesa de Jezabel. Acab aceptó, y así se organizó una confrontación que sería recordada por generaciones. En el monte Carmelo, ante todo el pueblo, Elías se enfrentó solo contra los cientos de profetas de Baal. Elías desafió al pueblo, preguntándoles: ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal, id en pos de él. El pueblo guardó silencio, sin saber qué responder. La fe en Baal se había infiltrado profundamente, pero muchos aún recordaban al Dios de sus antepasados. Elías propuso un duelo entre los dioses. Los profetas de Baal debían preparar un altar y ofrecer un sacrificio, pero sin encender fuego. Ellos invocarían a Baal, y Elías haría lo mismo con el Señor. El Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron desde la mañana hasta el mediodía. Bailaron, cantaron y gritaron, invocando a Baal para que respondiera. Se cortaban con cuchillos, como era costumbre en sus rituales, hasta que la sangre corría por sus cuerpos. Pero Baal no respondió. No se oyó ninguna voz, ni se vio ningún signo del Dios que adoraban. Elías, con ironía, comenzó a burlarse de ellos: griten más fuerte. Quizás Baal esté meditando, o está ocupado, o de viaje. Tal vez esté dormido y necesite que lo despierten. A pesar de sus esfuerzos frenéticos, los profetas de Baal no lograron que su Dios respondiera. Finalmente, al llegar la tarde,
Elías les pidió que se apartaran. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar del Señor que había sido destruido. Preparó el sacrificio, colocó la leña y la carne, y luego hizo algo sorprendente: ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio, la leña y el altar. Lo hicieron 3 veces, hasta que todo quedó empapado y el agua llenaba la zanja que rodeaba el altar. Cuando todo estuvo listo, Elías oró: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás volviendo sus corazones a ti. En ese momento, descendió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua que estaba en la zanja. El pueblo, al ver este milagro, cayó rostro en tierra y exclamó: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Elías, lleno de celo por el Señor, ordenó que se capturara a los profetas de Baal y que fueran ejecutados en el arroyo de Quisón, para purgar al pueblo de la influencia de la idolatría. Con este acto, Elías no solo demostró el poder del Dios verdadero, sino que también marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. Después de la confrontación, Elías anunció que la sequía llegaría a su fin. Subió al monte Carmelo, se inclinó en oración y envió a su sirviente a observar el horizonte. Al 7º intento, el sirviente vio una pequeña nube, como la palma de una mano, que se elevaba del mar. Elías, sabiendo que la lluvia venía, ordenó a Acab que se preparara. Pronto, el cielo se oscureció, y una gran tormenta puso fin a los 3 años de sequía. Elías, con la mano de Dios sobre él, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, demostrando que la fuerza y la voluntad del Señor seguían siendo supremas en Israel. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos épicos de la Biblia. Dale like si te ha impactado el poder de Dios demostrado en el Monte Carmelo, y comparte este vídeo con tus amigos para que también conozcan la verdad sobre el Dios de Israel. Nos vemos en el próximo vídeo.